Yo solo voy a leer, luego vamos a ir a este salmo. Es muy importante, de verdad. Pero yo quiero agarrar este versículo, principalmente el verso 6. Solo escuche, luego vamos a analizar esto. Dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando nosotros decidimos, a pesar de todo, a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de lo malo que podríamos haber hecho, si nos acercamos a Dios, nos abrimos a Él, en esa intimidad le decimos: Señor, como David, así estoy, esto he hecho, esto que no está bien, esto que no es correcto, esto que no es justo. ¿Sabe? Él te va a dar la sabiduría para entender, para corregir tus caminos. Y hoy, antes de celebrar lo que es la cena del Señor, necesitas la sabiduría de Dios, como David lo decía, para poder entender cuáles son tus caminos y qué es lo que nosotros debemos hacer si estamos mal. Muchos hemos perdido la presencia de Dios. Muchos hemos perdido porque le hemos dado puerta abierta al enemigo, al mundo, al pecado, y hemos perdido la comunión con Dios. Hemos perdido la santidad, hemos perdido el gozo. Un ejemplo claro es David. Hoy vamos a hablar de cómo David perdió el gozo, perdió la salvación, perdió la presencia. Ya no disfrutaba más de esa presencia del Señor. Pero David no se quedó ahí. Hermano, David se humilló y él escribió este salmo, el Salmo 51, después de haber pecado, después de haber ofendido a Dios, después de haber caído en adulterio, después de haber asesinado. Él escribió este salmo. Y juntos vamos a explorar este salmo, y en este día el Señor va a restaurar muchas cosas de nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a analizar el Salmo 51. Antes de eso, vamos a leer lo que provocó escribir a David el Salmo 51. Lo que inspiró en David a escribir el Salmo 51. Primero tenemos que ir brevemente al tiempo donde David pecó. La Biblia dice que David había cometido una atrocidad, prácticamente cometió asesinato. No voy a hablar del pecado de David, voy a hablar de la restauración de David. Amén. Pero para poder entender esto necesitamos brevemente un poquito recorrer el tiempo y ver lo que le llevó a David a caer en ese pecado. Sabemos por la palabra de Dios, y está escrito en el libro de 2 Samuel, especialmente el capítulo 11 específicamente, el capítulo 11, que nos enseña y nos muestra cómo David pecó, cómo cayó en pecado. Era tiempo de guerra y David decidió quedarse en el palacio, y sabemos por el relato bíblico lo que aconteció ahí. Tristemente se fijó en Betsabé, una mujer que no era su esposa, era una mujer que tenía familia, tenía su marido, ¿no? Y sin embargo David, sabiendo eso, consciente de eso, hermano, tomó a Betsabé, la embarazó, y para ocultar su pecado, él mandó prácticamente, era un asesinato porque lo mandó a su marido, lo entregó cuando lo mandó a la guerra, lo puso al frente de la batalla, y él sabía que en el puesto, en la posición donde estaba colocando al esposo de Betsabé, era hombre fácil, era un blanco fácil para el enemigo, para matarlo. Esa era la intención de David, a fin de esconder su pecado, porque ya estaba embarazada Betsabé. Y David era el rey. Él dijo: no,
¿Qué va a hacer de mí si todo mi reino se entera? Él se preocupó por su posición en vez de preocuparse por Dios. Porque por un momento, por causa del pecado, David se olvidó quién lo puso para ser rey. Y él, por causa del pecado, estaba tratando de cuidar, de guardar su prestigio personal. ¿Qué me van a decir? Por eso es que él, al verse perdido por causa del pecado, tristemente cometió ese asesinato y cometió otras cosas más. Ahora, a partir del momento que David comete el pecado, ¿cómo fue su vida? Si uno hace una comparación de un David que pastoreaba las ovejitas, tenía el tiempo de adoración. Es más, la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Papá Dios se sentía tan feliz, tan contento de ver un hijo modelo, un hijo ejemplo. Podría, como Job, tal vez en el cielo, el diablo presentarse y decirle, y el Dios, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. No es el caso de David, pero podría bien suceder esto también de nuevo. Y Dios, en todo su orgullo, en toda su alegría, decir, ¿te has fijado en mi rey, en mi hijo David? ¿Te has fijado en él? ¿Cómo es conforme a mi corazón? Podría hasta suceder eso. No describe la Biblia en ningún momento tal hecho, pero podría bien suceder. Pero de pronto viene un momento en la vida de David, que no es la única, pero esta es quizás la que más sobresale por causa del pecado que él cometió. Pero lo más terrible de David es que él calla ese pecado, no lo confiesa. Y la vida de David ya no es la misma. Los pasajes que vamos a leer no describe el dolor de David, pero en el Salmo 51 él describe lo que estaba viviendo y lo que estaba pasando con él por causa del pecado que había cometido. Y es algo que nosotros debemos reflexionar como hijos de Dios. Y ese tiempo, creo, el Señor nos está llamando a la santidad, nos está llamando a restaurar, a arreglar el altar de nuestro corazón, para que nuestra adoración, nuestra comunión con Dios sea como Él espera que sea, sincera, pura, libre de pecado, libre de maldad. Y muchas veces Dios tiene que hacer algo para llamar la atención de sus hijos. David, hermano, ni siquiera tuvo la intención de pedir perdón a Dios. Es más, no lo hizo. Pecó, hermano, mató al marido y como que, bueno, le estaba saliendo todo el plan bien porque él lo preparó. Entonces, una vez muerto el marido, la ley le respaldaba de que viuda podría tomarlo como mujer. Y eso es lo que hizo. Una vez muerto el marido, tomó a Betsabé como mujer, y como ya estaba embarazada, nadie sabía, nadie supo del asunto, hizo que fuera todo normal. Nació el niño, mira el tiempo que pasó, nació el niño, llenó la alegría del hogar, la casa de David. Pero déjeme decirle algo, por más que David veía la sonrisa del niño, la cual alegraba su corazón, por más que se unía a Betsabé, a la cual llegó a amarla después, hermano, por más que en un momento gozaba de tenerla a su lado, pero no era feliz con Dios. Su vida nunca más fue la misma. Entonces Dios vio esa actitud en David. Dios vio el corazón de David. Dios sabía que su hijo no estaba bien. Yo me imagino como un padre que cuando ya es grande peca, hermano. El hijo se vuelve rebelde, no confiesa al papá sus faltas, hace lo que él quiere. Y no sé si le ha pasado alguna vez a un papá que ya tiene un hijo grande. Hermano, vuelve el tiempo y dice, ¿cómo ha cambiado mi hijo? Mi hijo ya no es el mismo que era cuando era chiquitito. Era tan bonito, tan lindo. Yo le vestía de chapulín, se ponía, ay, con mucho amor. Y ahora que es grandote, le regalo un pantalón, ni quiere ponerse. Le regalo un zapato, el zapato tan feo. Y es más, ni me obedece. ¿Dónde está ese mi hijo? Dios mío, ¿tienen recuerdos? Imagínese a Dios como un padre. No en vano la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender a reconocer que Dios es nuestro Padre, es nuestro papá. Es más, hay una parábola, hermano, que relaciona, la parábola del hijo del pródigo, relaciona a un padre con Dios.
Un padre amoroso que ve al hijo rebelde, pero que le espera que el hijo vuelva a sus brazos. Entonces tiene que hacer algo, Dios. Está viendo a su escogido, a su ungido, a su rey en pecado. Ya no hay comunión, ya no hay presencia de Dios, ya no hay gozo. Entonces, ¿qué Dios hace? Hermano, Dios tiene que enviar un profeta, Natán. Dios lo envía para provocar en David arrepentimiento. Y mira lo que pasó. Segunda Samuel capítulo 12. Le habla de un rico que tenía numerosas ovejas y vacas. Y le habla de un pobre que no tenía más que una sola corderita. Y había comprado este hombre, había criado esa pobre cordera, esa única corderita. Y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo, dice, de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, dice, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas. ¿Para qué? Para cocinar, para hacerse un rico guisado. ¿Para qué? Para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, dice, y la preparó para aquel hombre, para el que había venido a él. Le estaba poniendo un ejemplo. Cuando yo ministro a veces y sé el pecado que hay en la persona, no siempre, hermano, vamos directamente. Tratamos de poner un ejemplo. ¿Sabes qué? Había una vez esto y esto. Eso es una provocación para hacerle confesar su falta. Pero hay algunos que se resisten, son capos. No, yo soy inocente, no pasa nada, yo no he hecho nada, yo estoy tranquilo. No. ¿Seguro? Sí, no pasa nada, tranquilo, pastor. ¿Qué pastor? ¿Qué ha pasado? A ver, pero me han dicho que estabas con tal hermanito en tal lugar. Dice que estabas ahí y eso. No, debe ser mi doble, pastor, que si yo estoy en la iglesia. ¿No ve? ¿Estaba o no estaba en la iglesia? No estaba ahí, pastor, errado. Pero sabe que hay una falta. Hay algo escondido. Y Dios siempre va a usar a alguien, como esta noche el mensaje, para hablar a tu corazón, para decirte, hijo, hija, esto está mal. Y así fue Dios. Natán tuvo que ser un ejemplo de un hombre que tenía hambre. Y bueno, pues el rico, teniéndolo todo y pudiendo matar uno de sus corderos o bueyes, prefirió elegir una única corderita que tenía un hombre que era pobre. No, ¿por qué voy a matar mis cosas? Esa corderita agarraré. Y con eso prepararemos el guisante, la comida para este hombre que vino a mí. Y David desató el interés en David, el Señor. Y David, hermano, se puso bravo, se enojó. ¿Quién es ese? Mira lo que dijo David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Pucha, ¿quién ha hecho eso, Dios mío? ¿Quién ha hecho? Yo como rey que soy, voy a ordenar la ejecución de esa persona. Va a morir. ¿Por qué? ¿Cómo puede abusar? Es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Él confesó eso. Y ahí Natán, ¿qué le dijo? Verso 7, lea. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Wow, ¿cómo cree que se quedó ese momento? Es lo mismo como aquel que te dice, no, yo no soy, mentira. Pero de repente sacas la prueba, tu WhatsApp, el Face, y le muestras la foto. Y entonces, ¿quién es este? No, pero ¿cómo? ¿De qué? ¿Cuándo? ¿Usted ha visto las cámaras secretas? Cuando ellos van y después le muestran. A ver, vamos a ver, ¿de quién es esas cámaras? Pucha, ahí se lo ve abrazando, besándose con la otra. El que estaba diciendo, no. Bueno,
En ese tiempo no había televisión, no había cámaras para demostrar. Entonces Dios usaba a sus profetas, hermano. Y le dijo, tú eres. David, hermano, en ese momento se quedó congelado. Mire lo que dijo el Señor. Así ha dicho Jehová. Dios comenzó a hablarle a David. Se quedó quieto. El Dios de Israel. Mire lo que le dijo. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Saúl lo quería matar y Dios lo libró. Y te di la casa de tu Señor, el palacio, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, yo te hubiera bendecido, te hubiera dado más cosas todavía de lo que tú tenías. ¿Por qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? Mire qué pregunta que Dios le hace a David a través del profeta. A Urías Eteo heriste espada, al marido de Betsabé, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Le está recordando y le está hablando ahora así, clara y abiertamente, su pecado. Tú has hecho esto. Y el verso 10 dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Mire, empieza el juicio, la disciplina del Señor. No se va a apartar la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Wow. Mire qué cosa terrible Dios decreta sobre la vida de David por causa de su pecado. Ahora, David, ¿qué hace? David dice, verso 13, entonces pequé contra Jehová. Natán le dice, si bien no vas a morir, pero le dan otro juicio terrible a David. Bien, tú no vas a morir, pero el hijo que tienes va a morir. Esas son las consecuencias de tu falta y de tu pecado. Mire, yo me detengo en el versículo 13, ¿sabe por qué? Porque exactamente eran las mismas palabras que Saúl habló cuando fue confrontado también por el profeta a causa de su falta. Cuando el profeta lo confrontó a Saúl a causa de sus faltas, de su pecado, Saúl también dijo esto: pequé, las mismas palabras, pequé contra Jehová. Solo que había una diferencia. David no culpó a nadie, sino él asumió todas las faltas cometidas por él mismo. En cambio, Saúl dijo, pequé contra Jehová por causa de esto. Y comenzó a colocar argumentos, comenzó a culparle al sacerdote que se atrasó para el sacrificio, comenzó a querer justificar por qué pecó a Jehová. Por eso es que Saúl fue desechado, y al final lo trágico de Saúl es que el Espíritu de Dios se había apartado de él. La presencia de Dios no estaba más con él. Y es algo que yo quiero en esta noche mostrarte en la vida de David.
porque alcanzó la misericordia. Mire, David, por haber pecado, piense, estaba perdiendo la salvación, iglesia. Por haber pecado, estaba perdiendo el favor de Dios, la presencia del Espíritu Santo en su vida, que le direccionaba para hacer las cosas que Dios le mandó a realizar. Perdió el gozo, perdió la pureza de su corazón, se manchó, ya no era más una vida de santidad. Y David sabía que en esa actitud no podía continuar más así. Él conocía muy bien lo que le había pasado a Saúl, sabía. Y él sabía cómo terminó Saúl. Entonces David dentro de su corazón dijo, yo no puedo acabar así, yo no puedo terminar de esa manera. Y entonces en este salmo David nos muestra su verdadero arrepentimiento. Muchos de nosotros, hermano, yo no sé, en este lugar, cuando hablo de nosotros, estoy hablando como iglesia, estoy hablando como cristianos, pero yo no puedo asegurar en este lugar, mas Dios conoce el corazón de su iglesia, conoce el corazón de cada uno de sus hijos, conoce cuál es el corazón de los pastores, conoce cuál es el corazón de los líderes, conoce cuál es el corazón del más simple y sencillo cristiano que se congrega en algún lugar. Conoce. Y sabemos nosotros si estamos disfrutando el gozo de la salvación del Señor. Sabemos nosotros si todavía estamos disfrutando de la comunión y la presencia de Dios en nuestra vida. Si no es así, tendríamos que hacernos una pregunta. ¿No será que hay alguna falta que quizás ni se compare a la falta de David, pero esa falta llamada pecado nos hizo ceder, nos hizo caer en la tentación y pecamos? Pero en vez de confesarle al Señor, estamos ocultando, estamos tapando y estamos mostrándonos en la posición donde Dios nos ha puesto. Porque ¿cuál era la posición de David? La posición de David era ser rey, era liderar una nación. Pero preocupado para que no sea estorbado ni manchado su posición, él ocultó su pecado. Y déjeme decirle algo, hay muchos cristianos hoy, incluidos líderes y pastores, hermano amado, que no se preocupan más de cómo podría afectar su vida espiritual con Dios. No se preocupan más de la posición que tenían en un inicio de su relación con Dios. Y tratan como David de cuidar la posición del liderazgo, la posición del lugar donde están ejerciendo algún cargo, para no quedar mal delante de los demás. Y le digo de corazón, muchos no están en la iglesia, ¿sabe por qué? Porque en un momento cuando Dios les confrontó su pecado y tuvimos que decirle, hermano, eso no está bien, arrepiéntete porque esa actitud no es correcta. En vez de humillarse, no ante nosotros, David, hermano, ante Natán podía decirle, vos, ¿quién eres para decirme esto? ¿Quién eres tú para venir a hablarme esto? Pero David percibió que no era palabra de hombre, sino era palabra del Señor. Por eso dice, pequé contra Jehová. No dijo Natán, discúlpame, cállate, discúlpame. No. Él dice, pequé contra Jehová. Y Dios está esperando en este tiempo que cristianos alrededor de todo el mundo, que solo son un disfraz nada más, que son aparentes simplemente, hermanos, se puedan levantar, se puedan humillar delante del Señor y le puedan decir cuando Dios les confronta a través de un mensaje, a través de la palabra, a través de leer la lectura de la Biblia, a través de una radio, tal vez fugazmente, el Señor te dice, arrepiéntete. ¿Cuántas veces el Señor ha enviado su profeta? ¿Cuántas veces el Señor ha enviado su palabra para hacernos entender, para buscarnos, para corregirnos, para decirnos, sabes por qué te pones triste? ¿Sabes por qué estás así vacío? ¿Sabes por qué ya no creces? ¿Sabes por qué no puedes predicar mi palabra? ¿Sabes por qué no puedes orar? ¿Sabes por qué no puedes interceder? Porque el pecado que está en ti, así como le dijo a Caín el Señor,
El pecado que está en ti se está enseñoreando y lo que estás a punto de hacer te va a llevar a lo que quieres hacer, matar a tu hermano. No te dejes dominar por ella, le dijo el Señor. Y Dios vio el corazón de David, por eso le envió a Natán. ¿Y cuántas veces Dios nos quiere hablar, pero nos callamos? No queremos confesarlo. Y nos ven nuestros familiares, nos ven nuestros amigos con nuestra Biblia y vamos a la iglesia. Usted no tiene idea cuántos líderes, pastores alrededor del mundo suben aquí al púlpito. Subimos aquí al púlpito. Hablamos bonito, podemos predicar a viva voz, pero muchos de ellos están como David, ocultando un pecado, ocultando una falta, pudiendo confesarlo. Eso, ¿sabe qué quita? Quita gozo, quita alegría de servir. Por eso muchos se ven confrontados, muchos se ven confundidos y muchos se ven, hermano, dicen, no, el líder viene a alguien, le dice, hermano, tienes que tocar. Y dice, no voy a tocar, pastor. ¿Por qué? O no voy a hacer esto, o no voy a hacer lo otro. ¿Por qué? ¿Pero qué ha pasado? No, pastor, estoy un poquito mal, va a disculpar. Sin tiempito, justo se me ha presentado esto. No nos sentimos bien. Ahora entiende por qué Dios permite que esté registrado aún los errores de sus hijos, a los cuales Él consideró conforme a su corazón. Dios podía esconder esas faltas. ¿Cuántos padres esconden las faltas de sus hijos? Un padre que ama lo va a reprender, le va a decir todo, hijo, ¿hasta cuándo? Usted no ha visto madres que ocultan a sus hijos que son violadores, incluso ladrones, asesinos, y a veces tienen que comprometerse ante la falta del hijo. ¿Por qué? Porque dice, no lo va a publicar. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la familia? Dios no es así. Dios permitió que mismo David escribiera y permitió que esté en este libro y esté en este Salmo 51, no para que nosotros critiquemos y miremos, uy, mire ese David que es sinvergüenza, ay Dios mío, ¿cómo es posible? Mira, ay, siendo rey. Y hoy es igual, ¿verdad? Un pastor, un líder, alguien cae, ¿cómo es posible, Dios mío, siendo pastor todavía? No es para criticar, no es para menos juzgar, es para que nosotros, escudriñando esta palabra, nos examinemos a nosotros mismos si no estamos en esa condición. Es para que con un corazón sencillo y humilde, y David mismo lo declara en este Salmo 51, nos lleve a buscar algo. David en este salmo pide 3 cosas principalmente. Pide a Dios que se le perdone. Segunda cosa, que se le restableciera su comunión con Dios. Y algo importante, pide a Dios que Él le reciba en la adoración. O sea, que mi adoración sea aceptable a ti, Señor. Mire esas cosas. Él sabía que su adoración ya no era aceptable. Él sabía que su salvación estaba por causa del pecado perdido. Él sabía que su comunión con Dios ya no era lo mismo. Él conocía por la palabra que aún los sacrificios que se ofrecía ya no era agradable a Dios. La Biblia mismo censura y condena que cuando alguien viene con un sacrificio y una ofrenda, pero lleno de pecado, lleno de maldad dentro de sí, esa ofrenda se convierte para Dios en abominación.
No por causa del sacrificio, sino por causa de la actitud de uno, del pecado, de lo que está oculto aquí. Dios quiere restaurar en su iglesia la santidad. Hoy nos hemos acomodado a un evangelio de esconder el pecado, de tolerar, de decir tranquilo hermanito, Dios te va a perdonar, tranquilo, tranquilo. Y cuando alguien confronta, no para juzgar ni condenar, sino como Natán, arrepiéntete. Mi hermano, no está bien lo que estás haciendo. Mira, tu salvación está en peligro. David reconoció que su salvación, por eso fue y dijo, no puedo vivir sin tu salvación. Ya no eres lo mismo. Podemos levantar las manos, podemos llorar, podemos cantar, pero hay un vacío aquí. Y es lo más triste, nuestra adoración no es aceptado por el Señor. David sabía todo eso. Por eso él acudió para buscar misericordia. Por eso comienza desde el Salmo 1 y 2 y dice, ten piedad de mí. Mire lo que dice el Salmo 1, el verso 1 del Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él fue a pedir misericordia, fue a buscar misericordia. Aquí nosotros estamos viendo algo. No se está solamente mostrando, hermano, y no podemos tampoco centrarnos solo en el arrepentimiento, sino en la forma que David va. Este salmo principalmente se escribió por el pecado. Porque escuche, sin pecado no hay arrepentimiento y perdón. Obviamente el arrepentimiento y el perdón viene por consecuencia o causa de un pecado cometido. Entonces, ¿qué está haciendo aquí David? Algo que nosotros deberíamos de hacer. Cuando pecamos en algo, no necesitamos esconderlo. Tenemos que ir delante del Señor y decirle, ten piedad de mí, perdóname. ¿Por qué cree que Pablo dijo, cuiden con temor y temblor su salvación? Hoy hay la doctrina de la gracia, salvo siempre, salvo. O sea, eres salvo, pecas, puedes hacer lo que sea cuando quieras. Voy a ir al altar, me voy a arrepentir. No se predica temor, no se predica santidad. Hoy los púlpitos ya no predican temor y santidad a Dios. Por eso la iglesia está como está. Cualquier cosita, hermano, los lleva otra vez al mundo. Estos días de carnavales, ¿usted cree que no va a haber cristianos que van a pecar? Tristemente sí. ¿Usted cree que mañana no va a haber cristianos que van a ir a la entrada? Usted tiene que entender que el pecado es terrible, hermano. David sabía de eso, por eso le dijo, ten piedad de mí, oh Dios. Borra mis rebeliones. Mostró una actitud, hermano, de desespero David. ¿Por qué? Porque él supo que el pecado, hermano, era perjudicial, era dañino a su vida. Y en este salmo él muestra que el pecado sucio, porque mancha nuestras almas, nuestros corazones. Destructivo, porque destruye nuestra comunión con Dios. Eso es lo que hace el pecado. Horrible. El pecado es horrible. ¿Por qué? Porque es rebelión contra Dios. Lo revela uno contra Dios. ¿Sabe? El pecado es dañino. ¿Sabe por qué? Porque eso nos quita la salvación. Ahora, ¿sabe? El pecado también es tristeza. ¿Sabe por qué es tristeza? Porque nos abate y nos quita el gozo. Por eso que cuando uno peca, hermano, jamás va a estar alegre. Puede fingir, puedes verlo reír como el pájaro loco. Pero hermano querido, aquí adentro, vacío. Y Dios no quiere eso. Por eso se preocupó y envió a Natán. Le dijo, no, yo no lo puedo perder a mi hijo. Yo no lo puedo perder a David. Dios jamás te va a rechazar. Siempre va a buscar el momento propicio para decirte, hijo, arrepiéntete. Hijo, sal de tu condición. Hijo, ven a mí, estemos a cuentas.
Pero no queremos, actuamos como Saúl, pequé contra ti, pero esta mi mujer, pastor, este mi hijo, es que no había para el alquiler, es que esto, es que el otro. No, hay que cambiar de actitud. David fue y le dijo, perdón, borra mis rebeliones, ten piedad de mí. ¿Usted cree que Dios no va a atender nuestra oración? Esta es una súplica de David, hermano. Este salmo es una súplica ferviente de David. ¿Para qué? Para buscar la plena restauración de la salvación, de la santidad, de la presencia de Dios, del poder, la guía del Espíritu Santo y del gozo. Por eso David en el verso 7 y 8 le dice, purifícame. Mire, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Purifícame. En una traducción más sencilla dice, quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. Mire lo que dice David. Quítame la mancha de mi pecado. Eso quiere decir que él se sentía sucio, completamente embarrado por el pecado. Por eso el pecado es una mancha para nuestra alma. Y el único remedio para quitar esa mancha se llama Jesucristo. Su sacrificio en la cruz. Pero para que ese pecado sea quitado, necesitamos mostrar que nos hemos equivocado. Nosotros somos los culpables de esa falta. Necesitamos el perdón de Dios. El perdón de Dios es la única cosa que va a quitar esa mancha. Lo único. Es el único medio para la limpieza de nuestra alma, de nuestro corazón. Y él dice, el pecado que hacía con él, lo oprimía, lo abatía, le quitaba el gozo, su alegría. Tristeza. Él sabía de las consecuencias, sabía. ¿Usted cree que él se alegró de perder a su hija, a su hijo? No. ¿Usted cree que eso no lastimó, no conmovió el corazón de David? Ver a su propio hijo en agonía. Él decidió entrar en ayuno, en oración, para que Dios tenga misericordia y lo sane. Pero Dios ya había decretado su sentencia. Dios ya le había advertido lo que iba a pasar. David en pleno ayuno y oración, esperando, Dios, misericordia, perdona, pero sana a mi hijo. Su hijo ya había crecido, era la alegría del hogar. Sana a mi hijo. David ya no comía, todos preocupados, todos diciendo, Dios mío, David a ese paso, a esa altura se va a morir. Pero sabe una cosa, finalmente dice la Biblia que en un momento el hijo de David murió. Y cuando murió el hijo de David, los criados cuando fueron a avisarle a David dijeron, si cuando vivía él lloró tanto, sufrió tanto, ni quiso comer, ahora sabiendo que su hijo murió, él de seguro va a morir también. Pero cuando fue la noticia y le dijo a David, con temor le avisaron, tu hijo acaba de morir. David, hermano, recordó las palabras del Señor y él dijo en su corazón, esas son las consecuencias de mi pecado. Se levantó, fue a bañarse, pidió comida. Todos pensaron que se había vuelto loco. Pero él dijo, yo no puedo hacer nada. Ahí declaró en fe algo. Yo no puedo hacer que él venga a mí, pero yo voy a ir a él. Lo voy a ver.
¿Y por qué habló eso? Porque en este salmo nos muestra su verdadero arrepentimiento. La salvación que había perdido por causa de su pecado, la encontró de nuevo en el perdón, en la gracia de nuestro Dios, en la misericordia que derramó sobre él. Por eso dijo, no puedo. Ya me dijo el Señor, pero yo recibí su perdón. Me duele perder a mi hijo, pero un día lo voy a volver a ver. Solo uno, porque la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos y todos los niños que mueren están en el cielo. Amén. Y si está en el cielo, el Padre declarando, yo no puedo hacer que Él venga, pero yo voy a ir a Él. Voy a verlo a Él, voy a estar con Él. Era porque Él ya tenía la seguridad de haber recuperado la salvación. Por eso fue al Señor, pero sabía las consecuencias. Por eso usted entiende que uno se convierte y de repente le detectan cáncer. Aquel que fue fumatérico, alcohólico, hermano, tomando, vuelve al Señor. De repente un día siente dolor, estando en el Señor, va al médico, el médico le dice, lo siento, tus pulmones están dañados, triste, tu hígado, lo has arruinado, muchacho, tienes cáncer. Dios lo perdonó, pero las consecuencias de su pecado anterior, tristemente a uno a veces le sigue. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado con el pecado. Por eso hay que tener mucho cuidado con ceder al pecado. David lo supo, lo vivió en carne propia. Aquí no se trata simplemente de arrepentirse y alcanzar el perdón. Aquí hay que entender lo que el pecado puede hacer con nosotros. Y el pecado ha destruido muchas vidas, hermano. Por eso alguien dijo, si no estás listo para pagar las consecuencias, es mejor que pienses muy bien antes de pecar. La segunda cosa que David pidió fue reconciliación. Él pidió volver a tener comunión con Dios. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él tenía desde su niñez comunión con Él, intimidad con Él. Era algo que disfrutaba David. El Espíritu de Dios estaba en él. La presencia del Señor estaba en él. Pero por causa del pecado eso se había perdido. Y David dice, no, yo quiero otra vez tener ese gozo, esa alegría de tener comunión contigo. Por eso él le dice, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Para David lo más importante era la presencia de Dios. No me eches delante de ti. Saúl no le importó eso, y lo triste que tuvo que sufrir como consecuencia de su falta Saúl era Dios diciendo, no estoy más contigo. Wow, es lo peor que nos puede pasar. David sabía que alejado de Dios no era nadie, lo perdía todo. Él vio lo que pasó con Saúl. Por eso le dice, no me quites tu presencia, no me quites tu comunión. Hermano, ¿se pone a pensar qué pasaría eso si sucedería con nosotros? Hoy la iglesia está pecando como si nada. Ni se inmuta, ni se afecta, no les afecta en nada. En la boca del cristiano que debe haber alabanza, a veces hay groserías. Mienten, chismean, juzgan, hablan en doble sentido, hacen cosas malas. En vez de mirar sus propios errores, en vez de ver la viga que hay en su ojo, miran la paja del hermano, miran los errores de otros, están juzgando a otros cuando el pecado está llenando el corazón de ellos. La última cosa que pidió David es que Dios aceptara su adoración. El verso 15, el verso 17. Oh Señor. Señor, abre mis labios, dice, y publicará mi boca tu alabanza.
Porque no quieres sacrificio que yo le daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabe lo que dice esta otra traducción? Abre mis labios y te cantaré alabanzas. Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que quieres, eso no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. David sabía que el pecado estorbaba su adoración a Dios. Lo que él hacía contaminaba lo que ofrecía a Dios. Era algo contaminado. Dios demandó siempre de su pueblo santidad, y Dios demanda de nosotros santidad. Jamás Dios aceptó el pecado ni acepta hoy el pecado. Por eso David clamó perdón, para poder volverle a alabar con integridad y con santidad. No sirve de nada que yo esté aquí parado, hermano, y comience a predicar y comience a cantar y a alabar cuando yo no estoy viviendo en santidad, cuando estoy haciendo lo indebido. No sirve de nada. Puedo causar una impresión buena en ti, puedes causar una impresión en tu iglesia, en tu familia, en tu casa, pero Dios nos conoce. Y mientras yo no entre a cuentas con Dios, el único afectado, el perjudicado, hermano, voy a ser yo mismo. Nunca me voy a sentir bien. Voy a perder mi comunión con Dios. La presencia de Dios no fluirá más en mi vida. Mi salvación estará en peligro. Oh, mis hermanos, mi gozo, mi alegría de servirle no será más la misma. David sabía de eso. Por eso se desesperó. Por eso ya no quiso callar más. Por eso él buscó, hermano. Bendito sea el Señor. Buscó el perdón de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros, iglesia? Solo cuando David hizo esto, entonces el Señor le devolvió el gozo de la salvación que él anhelaba tanto. Solo cuando David encontró la misericordia y el perdón de Dios y con ese gozo de la salvación, entonces David pudo decir: yo voy a ir al pueblo, voy a ir a la gente. Oh Señor, yo voy a ir para que ellos escuchen tu palabra, para que ellos no pequen. Bendito sea el Señor. Por eso el verso 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sabe? Cuando pecamos, ¿cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo nos vamos a preocupar del perdido si en nosotros está la maldad? ¿Sabe por qué la iglesia no crece? En su mayoría no es porque ignoramos las órdenes del Señor, porque muchos no tenemos la conciencia limpia para hacerlo. Pero cuando vuelve el gozo de la salvación, cuando vuelve la reconciliación, cuando vuelve la comunión con Dios, cuando viene la restauración, el perdón, porque hemos buscado sinceramente al Señor, arde en nosotros el amor de Dios. Esa presencia y dirección del Espíritu Santo se activa nuevamente en nosotros porque estamos llenos de Él. Entonces vamos a mirar con misericordia al perdido y vamos a ir a predicarle. Y es más, los sacrificios se restauran, las ofrendas, lo que hagamos se lo hace con alegría, con gozo. ¿Entiende? Y eso es lo que David está diciendo. Mi pueblo te va a presentar sacrificio puro. La adoración mía no será solamente sincera y pura que salga de mi corazón, sino también lo será del pueblo. Eso es lo que yo voy a hacer. Y Dios en esta noche quiere hacer lo mismo. Dios quiere restaurar en nosotros lo perdido. Mas tiene que haber una búsqueda sincera, desesperada de parte nuestra para que Dios